Muchas veces pasamos por alto a varias criaturas prehistóricas, siempre y cuando no se trate de los dinosaurios. Sin embargo, al hacer esto nos perdemos de animales tan fascinantes como llamativos, los cuales podrían motivar a más de uno a dedicarse al estudio de aquellos seres que antecedieron, sucedieron o coexistieron con el superorden más famoso conocido en toda la historia. Y aunque en el canal pocas veces hemos dejado de lado el tema de los dinosaurios, deseo seguir incursionando en más animales fuera de este superorden si los seguidores del canal así lo desean. Y aprovechando la colaboración con el paleontólogo Rodrigo Temp Müller, a quien agradezco por el apoyo, referencias y datos curiosos que me brindó para este video, es que les traigo una nueva guía de campo, donde los invito a que conozcan a Retimaijicamsa biquerorum, el cazador furtivo de Brasil. Retimaijicamsa pertenece a la clase Reptilia, aunque lo más correcto sería Saurópsida, a la infraclase Arcosauromorpha, al clado de los Arcosauriformes, al clado Proterocamsia, a la familia Proterocamsidae, a la subfamilia Proterocamsinae, al género Retimaijicamsa y a la especie R. biquerorum. A pesar de que el nombre parezca un tipo de trabalenguas mataneuronas, este es bastante genial. Las lenguas usadas para el nombre son tanto el guaraní como el griego, donde retima significa pierna, a lo que iji significa fuerte y kamsa significa cocodrilo. Mientras que el nombre de la especie, la cual es biquerorum, es en honor a una familia, la familia Becker, la propietaria de la localidad donde este organismo fue hallado, por lo que el nombre traducido sería el cocodrilo de pierna fuerte de la familia Becker. El ejemplar fósil de Retimaijicamsa biquerorum fue entregado al Centro de Investigaciones Paleontológicas de la Universidad Federal de Santa María el mes de enero del año 2024. Esto a través de una donación realizada por el señor Pedro Lucas Porcela Aurelio, el cual los halló en la localidad fosilífera denominada como Linha Barcea II, ubicada en el municipio de Paraíso do Sul. Los elementos fósiles que fueron hallados por el señor Pedro fueron confiados al paleontólogo Dr. Rodrigo Temp Müller, quien comenzaría con la preparación y limpieza del material, ya que estos se encontraban incrustados en una gruesa capa de roca, siendo imposible identificar de qué rayos se trataba, por lo que fue necesario usar martillos neumáticos y ácido para su extracción. Durante esta etapa, el Dr. Rodrigo identificó algunas especies hasta entonces desconocidas, entre los que se hallaban los restos de lo que terminaría siendo nuestro protagonista. Algo que destacó el material fue su particular constitución, ya que este era más robusto de lo que normalmente se esperaría para un animal de esta talla, bastante pequeño. Y al realizar la comparativa entre las características del material fósil hallado, se determinó de que este era un proterocámsido, pero algo diferente a los demás conocidos anteriormente, por lo que el fósil fue reconocido como un nuevo género y especie, siendo publicado en la revista científica Acta Paleontológica Polónica, y el mundo lo conocería formalmente el día martes 25 de febrero del año 2025. Pero, ¿qué material fósil tenemos conservado de esta criatura? Oye, si el video te está gustando, te agradecería muchísimo que te suscribieras, dieras like y compartieras el video. Eso me ayudaría muchísimo a crecer en esta plataforma. Y si deseas ayudar mucho más, puedes hacerte miembro del canal de YouTube para contenido y adelantos exclusivos. Eso haría que Álvaro esté muy feliz. Sin más, continuamos. Retimaijicamsa habitó en la formación Santa María en lo que hoy es Brasil, durante el Triásico medio y tardío, entre el Adiniense y el Carniense, entre 239.1 a 235.4 millones de años en la zona de ensamblaje Dinodontosaurus.
El único ejemplar conocido de este organismo a día de hoy fue catalogado como Kappa-UFSM 0430, constando de una extremidad trasera articulada y casi completa, solamente faltando la sección proximal del fémur. Su pierna robusta indicaba que este tendría una gran potencia para desplazarse pese a su pequeño tamaño, con lo cual este podría realizar emboscadas, pudiendo tener un estilo de vida como un corredor más veloz que sus parientes cercanos. El fémur no se halló completo, sin embargo, realizando comparativas con parientes cercanos y usando de referencia los huesos que disponemos, estimé que su fémur, el cual es el hueso largo de la parte superior de la pierna que conecta los huesos de la parte inferior de esta misma, con una longitud de 81 milímetros. Y esto gracias a que su tibia, siendo el hueso que se halla junto a la fíbula y que soporta el peso de la pierna, correspondiendo al segundo mayor hueso después del fémur, alcanzaba hasta 70.5 milímetros. Mientras que su fíbula, el hueso que acompaña a la tibia en la sección de la pantorrilla, alcanzaba unos 64.7 milímetros. Y finalmente tendríamos a los metatarsos, siendo el conjunto de los huesos largos que forman parte media del pie, disponían de las siguientes estimaciones, alcanzando de 14.5 a 43.7 milímetros de largo, dependiendo del dígito analizado. Y sí, yo sé que muchas personas podrán preguntarse, ¿cómo rayos sabemos que es un género y especie nueva en base a tan poco material? Esto se resuelve con la diagnosis presentada, en donde el material se diferencia de los demás proterocámsidos gracias a las siguientes autapomorfías locales. Cabe mencionar que autapomorfía se refiere al carácter exclusivo y por consecuencia distinto de los miembros de un clado o una rama evolutiva y a su vez del taxón definido para este clado. Esta presenta la ausencia de la fosa extensora en la superficie distal del fémur, refiriéndose a la parte inferior de este hueso, resultando en un margen anterior recto en la vista distal. A su vez, el cóndilo peroneo del fémur, la cabeza de este mismo, se proyecta más ventralmente que la tibia, formando una superficie distal irregular en vista anterior. Finalmente, la tibia es notablemente más robusta con una relación de 0.37 entre el ancho máximo del extremo proximal y la longitud total del hueso, brindándonos características suficientes, según el estudio, para considerarlo como algo totalmente nuevo. Y sé que se lo estarán preguntando, ¿qué tamaño tendría este amigo? Algo que siempre menciono, además de que el propio Rodrigo Temp Müller lo expresa en su estudio, es que no podemos afirmar el tamaño de un organismo con tan poco material pese a que este mismo nos ayude a estimar bastantes cosas. Sin embargo, y tomándome el tiempo para leer y analizar estudios al respecto, pude llegar a brindar un tamaño y peso correspondientes a los datos que se mencionaron previamente en este video. Ya que con el fémur estimado en 81 milímetros, si estuviese completo, tendremos una longitud aproximada a lo largo de los centros vertebrales o along the centra de unos 74 centímetros, con una altura a la cadera de 15 centímetros y un cráneo de unos 17.3 centímetros. Al tener estos datos me dediqué a estimar el peso de este organismo y no fue cosa fácil, por lo que buscando y rebuscando entre varios escritos y estudios tomé de referencia a Proterocamsa para estimarlo, llegando a darle un peso de unos 3 kilos a Retimaegicamsa. Siendo pequeño, veloz y ligero comparado con sus parientes más cercanos, este podría ser un depredador furtivo, el cual nos indicaría un estilo de vida de emboscada y velocidad superior aterrorizando a otros organismos, por lo cual veremos de una forma más gráfica su tamaño con otros animales. Primeramente podemos ver al holotipo de Retimaegicamsa vicerorum junto a la Herpetido Venetoraptor gassenae, quien habitó en la misma formación siendo esta Santa María. Siguiendo la misma formación tenemos ahora a un silesaurio, el Gondwanax paraisensis. Este, al igual que Venetoraptor y Retimaegicamsa, fue descrito por parte del paleontólogo Rodrigo Temp Müller. Continuando con fauna del Triásico, tenemos a uno de los dinosaurios más famosos de este periodo, siendo Celophysis bauri, no solamente de los organismos más antiguos de Ghost Ranch y de América del Norte, sino que es uno de los más comunes. Este ejemplar representa al neotipo, uno de los más completos. Ahora tenemos de la arenisca nugget al pterosaurio Celestiventus hansenii, el cual perteneció a la familia Dimorphodontidae, viviendo en Estados Unidos. Dejando atrás al Triásico, tenemos en el Cretácico temprano a uno de los mayores terópodos carnívoros conocidos, siendo Tyrannotitan chubutensis, el cual perteneció a la formación Cerro Barcino. Inclusive podemos ver cómo se compara a su servidor y al buen Merlín, el gatito del proyecto.
Y finalmente tenemos durante el Maastrichtiense al dinosaurio más icónico de México, el Coahuilaceratops magnacuerna de la formación Huerta, al cual tuve el placer de checar en mi viaje a Coahuila el año pasado. Este a futuro tendrá una guía de campo si ustedes así lo desean. Espero que este estilo más pulido de las guías de campo sea de su agrado, en donde buscaré colaborar más estrechamente con los autores al respecto. Si desean que contacte a algún autor, déjenme saber sus opciones en comentarios. Antes de despedirme, deseo agradecer de todo corazón al Dr. Rodrigo Temp Müller por su apoyo durante la fase de investigación y que este siempre estuvo dispuesto a colaborar. Sin su ayuda, este video no hubiera sido posible. Y sobre todo a ustedes seguidores que han estado interesados en estos últimos videos, motivándome mucho para traerles más contenido. Sin más, yo soy Darnix y los veo en un próximo episodio.